dos ponentes para la siguiente conferencia. Este, nos hablarán de la literatura hablada. Voy a presentar primero a las damas. Ang Asofeifa, ella es costarricense, graduada del Bachiller de Honor en Artes Dramáticas y del Bachiller de Inglés de la Universidad de Costa Rica. Es cofundadora de dos agrupaciones de spoken word de la disidencia sexual de su país. Ejerce como escritora independiente en el plano comercial y profundiza en los híbridos entre las artes y las letras, desde un acercamiento teórico-práctico a un nivel profesional. Ha dirigido obras de teatro profesionales con enfoques críticos sobre la diversidad sexual y de género. Actualmente cursa la maestría de literatura inglesa en la Universidad de Costa Rica. También le acompaña Ernesto García Cabrera. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Puebla, maestro en Arte y Estética en la misma universidad. Es un investigador que ha explorado el potencial revolucionario de las prácticas artísticas y el hacking informativo a través de la publicación de artículos y ponencias en materia de filosofía política, estética y sociología. Colaboró con Lado B Digital, siendo autor de la columna de opinión Charlas sobre la Totalidad, donde, entre otros temas, expuso el concepto groove, partiendo del trabajo musicológico de Ann Danielsen. Cofundador y gestor cultural en Estridente Cultura y Tragos, foro artístico inspirado por la obra de Arqueles Vela, Manuel Maples, Germán List y Tina Modotti. Como docente ha impartido cursos nivel superior y posgrado, habiendo sido asesor y sinodal en los trabajos recepcionales de 6 generaciones de ingenieros egresados del CEDIC del 2015 al 2020. Ellos nos hablarán en la primera semana de la música latina sobre literatura hablada. Recibamos, por favor, a los dos ponentes, Ernesto García Cabrera y Ang Asofeifa, esta tarde, abriendo sus micrófonos y mostrando sus rostros. Con un aplauso, por favor. Bueno, yo de manera personal y directa, de parte de todo el equipo, les quiero dar la bienvenida a Angie y a Ernesto. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir con este proyecto. Gracias por ser parte de la formación profesional de estos chicos y de los que nos participan. Su talento es reconocido y engrandecido con ellos. Muchas gracias y les doy la bienvenida también personalmente por parte de todos. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad, es un honor y un placer. Les agradezco montones. Yo igual, muchas gracias. La verdad que me siento muy cómodo con esta situación y ojalá que todo el mundo aquí disfrute lo que traemos para platicar. Adelante. Pues si estás de acuerdo, Angie, ¿empiezo? Ok. Dale, por supuesto. Pues miren, básicamente yo voy a hablar un poco acerca del cuento de terror en América Latina, ¿no? Y cómo podríamos empezar a observar, a leer, ¿no? Estas narrativas y, no sé, empezarlas a vincular con el oficio del hacedor de canciones, ¿no? Buscando tal vez ahí temáticas interesantes, personajes, situaciones, porque me parece que las letras latinoamericanas en general y del terror en particular son campo fértil para la exploración de, pues, del quehacer artístico, del músico, del diseñador, del dibujante, que haya este diálogo entre distintas haceres estéticos. Bueno, voy a comenzar de manera muy sencilla, hablando un poco del contexto, ¿no? Y me gustaría plantear algo que sucedió entre la década del 60 y el 70 en el llamado boom latinoamericano,
de la literatura. Y es que sucede que aunque la tradición oral y escrita antecede a la década de los 60, no es sino a este momento donde se da una eclosión que coloca a las plumas latinoamericanas en el ojo del mundo. Y los tres factores que intervienen para que esta tormenta perfecta suceda son, por un lado, los movimientos contraculturales que están aconteciendo a lo largo y ancho del globo terráqueo, y podríamos hablar aquí de las revueltas estudiantiles en Francia, en México, ¿no? El conjunto de luchas por los derechos civiles en Norteamérica, ¿no? El rechazo de las juventudes cada vez más educadas frente a los planteamientos hegemónicos de gobiernos, instituciones educativas, etcétera, ¿no? La contracultura abre un montón de campos porque rompe la estructura, digamos, sólida de lo que debía ser y de lo que debía existir. Al mismo tiempo, se sucede en Cuba el triunfo de la revolución, ¿no? Y pues bueno, en aquellos tiempos, plantear que hubiera comunistas haciéndose con el poder del Estado, vaya que era una noticia importante, y era una noticia importante observar qué estaba pasando en el continente donde eso había sucedido, ¿no? Al mismo tiempo, empiezan a suceder todas estas cosas, y pues las editoriales españolas voltean a ver hacia el semillero de escritores y escritoras nacidos de este lado del Atlántico y observan ahí la variedad, la calidad, y comienzan a hacer tirajes de obras nacidas en América Latina, y empiezan las traducciones y empieza la distribución masiva, ¿no? Y entonces los autores, principalmente, se convierten en celebridades, ¿no? Algo que no había pasado o algo que era relativamente nuevo. Pues porque en general cuando se hablaba del mundo de la literatura hasta antes del 60 o del 70, pues siempre se hablaba de escritores en lengua inglesa, en lengua francesa, etcétera, y parecía, ¿no? Como que el oficio de las letras era una cosa del viejo continente, ¿no? Las industrias, como siempre, ¿no? Pues tienden a crear pues hegemonías, y estaba el tema del colonialismo muy, muy presente. No es que no siga hoy, pero creo que ayer era muy claro, y el boom, de alguna u otra forma, hace que aparezca en el mapa algo nuevo, algo refrescante, y son los escritores y escritoras latinoamericanas. Para rápido, los autores célebres del boom, pues son las vacas sagradas, ¿no? Entre ellos tenemos a Gabriel García Márquez, a Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, a José Donoso y a Carlos Fuentes, por nombrar algunos de los más célebres. Ahora bien, el boom hay que mirarlo como en perspectiva, ¿no? Porque se han dicho muchas cosas y a veces pensamos otras, ¿no? El asunto es que el boom hay que mirarlo no tanto como una corriente literaria en sí misma, sino como la cristalización de un caldo de cultivo de la diversidad, ¿no? Donde todos estos autores de distintos países del continente, pues experimentaron procesos políticos y sociales muy distintos, ¿no? Y cada uno a su modo buscaba experimentar su individualidad y su creatividad, ¿no? A la vez de que, pues desde sus contextos muy particulares, buscaban la libertad. Obviamente la libertad, aunque aspiramos a lo mismo como una cosa universal, pues no es lo mismo lo que significa la libertad para nosotros en México que para los chilenos, ¿no? O los argentinos, etcétera. Entonces, todos estos matices son muy importantes y se cristalizan en el boom. Además, se empieza a notar la influencia de la generación anterior de escritores, ¿no? Y notamos aquí la presencia, ¿no? De Juan Rulfo, o de Arreola, o de Borges, ¿no? Escritores que
a lo mejor no habían gozado el éxito editorial de sus predecesores, pero que obviamente habían influido en la obra de Fuentes, de Cortázar, etc. Además, en este tiempo, junto con el boom, se populariza un concepto bien interesante, el así llamado realismo mágico, que de hecho es como la etiqueta hegemónica para la literatura latinoamericana. Y básicamente el realismo mágico traía consigo la integración de mitos, de leyendas, de paisajes naturales, de los pueblos nativos del continente. Había además un enfoque metafísico del tiempo, del espacio, lo poco convencional, más bien empieza a haber líneas narrativas poco convencionales, ya no tan lineales, ¿no? Ya no tan clásicas, y además empieza a ocurrir algo muy interesante, que son los hechos sobrenaturales que aparecen como si fueran parte de la cotidianeidad. Ernesto, Entonces, a los personajes que vemos aquí les van a pasar cosas que ellos no van a ver extrañas, aunque sí lo sean. Ernesto, Sí. ¿me permitirías verte el rostro en la toma, por favor? Ernesto, es que tenemos aquí una duda. Me están comentando que tienes una presentación. Sí, pero es que... Tus filminas no se ven, entonces estamos preocupados un poco porque no las ven no vemos las filminas y tampoco tu rostro, entonces no sabemos. pues si me dicen cómo lo puedo compartir, con gusto lo Muchas hago. gracias, gracias. ¿Puede, Luis, puedes apoyar, por favor, te vamos a dar compartir ahorita? Tú ya puedes compartir porque eres coanfitrión, Ernesto, o sí, puedes tú poder compartir. Demunción es un texto narrativo breve de hechos ficticios con argumentos relativamente sencillos y con estructuras generalmente lineales. Digo relativamente sencillos porque no todos son sencillos, y digo generalmente lineales porque no siempre son lineales, pero básicamente por ahí va el cuento. El miedo es lo que da origen a la literatura de horror y de terror. Y el miedo es algo bien interesante, ¿no? Porque el miedo nos recuerda que aunque somos Homo sapiens sapiens, primero somos primates y luego somos sabios, ¿no? Y el miedo es antes que otra cosa una respuesta fisiológica, no voluntaria, que prepara a cualquier ser vivo, a cualquier animal, para enfrentarse al peligro, sea este real o sea imaginario. Pero es una respuesta fisiológica, primitiva, increíblemente primitiva, ¿sí? La relevancia de este matiz es fundamental en el mundo del arte, porque en el mundo del arte todo el tiempo sabemos que no estamos frente al peligro, sabemos que el peligro que percibimos es imaginario. No obstante, lo que sí llegamos a sentir, y eso es real, es el miedo. Y en la literatura esto es muy interesante, porque a través de la literatura de miedo se empiezan a generar géneros. Y hay dos géneros muy lindos, el horror y el terror. Vamos a hablar primero del género de terror. Primero vamos a definir un poquito el concepto, porque el terror es un estado psicológico, ¿sí? Las obras célebres de este género adquirieron este estatus debido a la maestría con la que se condujo la imaginación del espectador. El terror es eso que llamamos, por ejemplo, el miedo psicológico, ¿sí? El terror es ese miedo acerca de lo sobrenatural, lo que no es explicable, lo que ni siquiera podemos ver, pero que nos atemoriza. El terror es algo así como el miedo a la tortura de nuestra alma. Y hay un cuento muy bello, se me hace un cuentazo que les quiero presentar de Amparo Dávila, El huésped. Les reproduzco aquí un pequeño fragmento donde nos dice la protagonista: no fui la única en sufrir con su presencia. Todos los de la casa, mis niños, la mujer que me ayudaba en los quehaceres, su hijito, sentíamos pavor de él. Solo mi marido gozaba teniéndolo allí. Se refiere al huésped.
Guadalupe y yo nunca lo nombrábamos. Nos parecía que al hacerlo cobraba realidad aquel ser tenebroso. Siempre decíamos, allí está, ya salió, está durmiendo, él, él, él. En El huésped tenemos una metáfora fantástica de la violencia intrafamiliar, ¿no? Pero se nos presenta en la figura de una criatura que el marido ha traído a la casa y que tortura a todos los que están ahí, menos a él, porque él está de viaje. Pero en este cuento fantástico podemos ver cómo los personajes están sometidos a la tensión terrorífica de un estado psicológico continuo derivado de la claustrofobia y el estar imaginando las cosas terribles que este ser puede hacer. Se los recomiendo mucho. Otra obra de terror, mucho más contemporánea, Amparo Dávila sería una autora muy de la generación esta del boom. El cuento del huésped me parece que fue publicado por primera vez por ahí de 1969. Entonces ahí nos da un poco la idea de cómo eran esas búsquedas en ese tiempo. Y ahora les presento un fragmento pequeño de un cuento mucho más contemporáneo. El texto se llama La vida secreta de los insectos, del mexicano Bernardo Esquinca, que empieza de una forma magistral, ¿no? Las primeras líneas creo que lo clavan a uno, lo ponen a uno en esta situación de terror, ¿no? Dice así, 2 noticias, hoy voy a hablar con mi esposa tras 2 años de no hacerlo. Mi esposa está muerta, falleció hace 2 años en extrañas circunstancias, y a partir de esta premisa, Esquinca construye un fantástico cuento de terror donde nos narran pues la situación por la que atraviesa un entomólogo forense cuya esposa fue víctima de un crimen que no se ha podido resolver, y donde las cosas hacen que un hombre de ciencia, como un entomólogo forense, comience a indagar por los caminos de lo sobrenatural. Y hay un velo de terror fantástico. El horror es distinto del terror. El horror es una sensación visceral, derivada de los elementos gráficos y explícitos. En el horror poco lugar hay para la imaginación, y lo que se espera es que el público rechace lo que ve o lo que lee. Mientras el terror opera sobre la mente y el espíritu, el horror opera sobre los cuerpos. Es visceral. Un gran exponente de la literatura de horror es Horacio Quiroga. Este es un autor que antecede a los autores del boom y que se dedicó a hacer bastantes cuentos a principios del siglo XX. En uno de sus cuentos más famosos, El almohadón de pluma, un joven matrimonio se muda a una casa cerca del campo y tras la luna de miel, Alicia, la joven esposa, cae en cama repentinamente. Un horror silencioso la acecha todas las noches. Mientras tanto, Jordán y el médico familiar solo pueden atestiguar, impotentes, el desarrollo de la fatalidad. Se los cuento así porque cualquier cosa o cualquier descripción que dijera sería lo suficientemente gráfica como para desentrañar el cuento, y no lo queremos. Más bien, es de nuevo una invitación a checar estos textos, a ver qué tienen adentro, a ver cómo estos nos pueden inspirar o a lo mejor hacernos reflexionar algo acerca de la canción. Por otro ejemplo del género del horror es La gallina degollada, de nuevo de Quiroga, a donde se nos presenta el argumento donde los hijos mayores de un matrimonio se enferman gravemente uno tras otro tras otro. Las secuelas del trastorno hereditario afectan a su cerebro de manera permanente, de modo que estos hijos solo saben imitar, y lo que conocen del mundo es a través de la imitación. Cuando los padres finalmente conciben a una niña que no contrae la enfermedad, estos hijos mayores son abandonados y relegados al patio de la casa como si fueran los sobrantes de la sociedad. Ahí, abandonados, comienzan a imitar otras cosas, algunas de ellas escalofriantes. Lo que yo pienso y con todo esto es que el miedo tiene una relación fuerte con la canción popular, y
yo pienso que se trata de una combinación potencialmente electrizante, porque hacer canciones es un oficio, y un oficio es como el de escribir, ¿sí? La música popular, sobre todo, tiene una relación fuerte con el tema de los contenidos líricos, ¿sí? Y exponen a través de ambos ejercicios, componer música y componer letras, una búsqueda de la libertad, la experimentación de la individualidad y modos de relación colectiva, ¿no? Y yo pienso que si a través del ejemplo de cómo las generaciones fueron entre ellas haciendo diálogos, a veces en sintonía, a veces a contradicción, pero se fueron nutriendo, enriqueciendo como procesos complejos, yo creo que a veces los músicos podemos voltear y observar estas cosas y observar y ver qué tan fértiles son. Y quiero decir esto, ya con esto cierro, que en otras tradiciones literarias y en otras tradiciones musicales, como la sajona, por ejemplo, podemos observar cómo las leyendas y los mitos de terror tienen una fuerte relación con géneros como el rock o como el metal, donde no es cosa nueva y al revés es algo muy rico usar estas cosas. Aquí la invitación es a checar, darle una ojeada a esos cuentos de terror, a esas historias, a esos mitos, esas leyendas que se pueden rescatar de la tradición oral. Y no sé, capaz que nos queda una canción muy bonita o muy horrorosa, en los mejores términos de la palabra. Bueno, muchas gracias y le cedo la palabra a la fantástica Ang Asofeifa. Gracias. Mil gracias, Ernesto. No sé si alguien quería decir algo antes. Yo sé que él me la cede, pero no sé si alguien quería intervenir o no. Bueno, eso. Muchísimas gracias, de verdad. Creo que hay mucho que relacionar por ahí un poquito. Me retomo como los aspectos de la contracultura, el rechazo de las juventudes hacia los planteamientos hegemónicos de de instituciones educativas, la ruptura con la estructura, los cambios políticos, la geopolítica, muchísimo de lo que va mencionando, inclusive desde el realismo mágico que me resuena a mí desde lo contemporáneo y los nuevos realismos mágicos que estamos viviendo, ¿no? El juego imaginativo con la audiencia, todo esto que traes a la mesa, creo que me lo tomo por ahí. Y bueno, voy a compartirles un poco la propuesta que les traigo para hoy. Voy a... sí, permítanme un segundo nada más. Deberíamos poder verla ahorita. Vamos a ver. Sí, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok, Sí se observa. perfecto. Entonces, yo de verdad les agradezco la invitación. Para mí hay una amalgama riquísima que se hace en lo que vamos a estar conversando hoy. No solo, bueno, quiero hacer la salvedad, ¿verdad? De que a pesar de que, bueno, mis estudios son en inglés para literatura, también he estado un poco trazado por las artes dramáticas y va como ahí un poco el enfoque. Ahorita trabajo desde la literatura inglesa también, pero ha sido en el spoken word que he encontrado perfectamente como la amalgama entre las artes y las letras, y es precisamente eso lo que tal vez me está llevando a nivel pasional y ya no tanto como el académico profesional, sino como lo que brota del corazón y del ser a esta forma, esta tradición oral que podemos resumir como el spoken word. Entonces por ahí como que creo que dentro del tema de la literatura hablada, pues pasamos un poquitito a enfocarnos en lo que inevitablemente necesita ser y ya entrando en la materia, necesita ser un devolvernos, ¿verdad? Un honrar las raíces de aquello que estamos manejando, que estamos trabajando, de lo cual estamos hablando. Y en ese sentido es un viaje a la África Occidental con las canciones tradicionales y los roles, además, culturales, tradicionales, desde la música, desde la palabra escénica, lo que remonta a todo este arte, ¿no? Entonces, aquí yo quería como entrar un poquito en la materia sobre por dónde se inicia, podríamos decir, o por dónde reconocemos los inicios del spoken word y luego irnos remontando un poquito
hacia esa amalgama entre las artes y la literatura en lo contemporáneo, y como artistas, como personas en formación, tanto como profesionales, ¿dónde nos deja eso, no? Un poquito por ahí viene el planteamiento. Lejos de hacer aquí como una aseveración sobre conocimiento, es como un compartir, como lo veo, nada más porque creo que es importante un poquito esa revisión sobre aquello que traza a los artistas desde niveles, como mencionaba Ernesto, sociopolíticos, culturales, ¿verdad? De respuesta, de contracultura, que les va moldeando y ver por ahí donde nosotros mismos nos posicionamos. Entonces, los inicios del spoken word los tenemos sobre los griots, que es precisamente este título que rescato acá, que tienen también una contraparte. Son historiadores que a la vez cantan, hacen música, en donde van desvelando acontecimientos actuales, hechos casuales, toman todo lo que les rodea y hacen improvisación en el momento, en donde están mezclando su propio ingenio con todo aquello que pueden obtener del contexto, ¿no? Lo que saben de la familia, lo que saben del vecino, lo que saben del pueblo, lo que saben de las fechas en las que están, las tradiciones, etcétera. Se vuelven entonces así preservadores de cultura en términos de historiadores, de cuenteros, de cantantes, de músicos y demás. Ahora, este enfoque masculino inevitablemente necesito volcarlo un poquito, y ahí vamos haciendo ya como contracultura a lo que suele llegarnos, ¿no? En términos de las mujeres, griots, que son un poco menos mencionadas a nivel académico en este momento. Ya los estudios estamos desde el 1994 con un teórico que se llama Thomas Hale, estamos como pautando la urgencia teórica que existe para averiguar más sobre el trasfondo de estas mujeres, que además sabemos ya fueron no solo más numerosas que los hombres en la práctica que acarrean, sino que además eran más famosas, lograban la fama mucho más rápido porque se les delegaba un poco el rol de la música, pero aparte de ello ellas lo utilizaban como métodos de politización y servían además estas figuras como enlaces entre la gente noble y la gente popular, eran como maneras de llevar a la gente noble a un espacio de cierto crédito y cierto estigma de valor a nivel social, o de también hacerlos caer, ¿no? Eran como personas que podían o poner al pueblo a favor de los nuevos dirigentes o traerlos abajo. Para ello, creo que es importante notar lo que nos ha dicho la historia, ¿no? El spoken word, nosotros si quisiéramos mirarlo un poco más por encimita, podríamos decir que, que en la mayoría de las fuentes se nos va a remontar al jazz de los 20 en Estados Unidos. Algunos van a decir, no, eso tiene que ver con el beat de los 50 en el Reino Unido, ¿no? Y entonces, ¿cuán atrás vamos a sus raíces africanas? También es una cuestión de la mirada que vamos dirigiendo conforme vamos buscando nuestros propios caminos, ¿no? Que no es incongruente. Es decir, el spoken word sí llega a este territorio latinoamericano, lamentablemente pasado por todas estas historias de extracción, de violentación, de esclavización de las personas, ¿verdad? De la trata de gente a nivel transcontinental. Y sí, llega al territorio latinoamericano, quizás por todas estas diásporas, ¿verdad? El movimiento del yati, el beat y lo más. Pero también es valioso en sí mismo notar cómo toda esta amalgama de inclusive géneros musicales, aprovechando un poquito que también podemos adentrar ahí en este contexto, tiene también sus diversas justificaciones desde la narrativa histórica y geopolítica de por qué se va plasmando, por dónde se va plasmando, y al final de cuentas entonces ponernos a categorizar y segregar sería como un trabajo bastante arduo, ¿no? No obstante, avanzándolo un poquito, sabemos, también le reconocemos en los inicios del hip hop y el anti-establishment en el Reino Unido de los 70s, que eso tiene un fuerzón que trae todo lo que se llama el political black poetry o la poesía negra política en los Estados Unidos, que concluye en el 84 con lo que sería el primer slam oficial, es decir, donde oficialmente se denomina un poetry slam en Chicago, que va a traer las influencias de todos estos géneros musicales que ha estado estableciendo la diáspora en esos contextos, ¿no? En donde no solo podemos hablar del cabaret, inclusive, que podríamos entonces estar pensando más en Berlín y toda la escena del París y toda esta escena europea que está sucediendo, cuando también en Harlem está desarrollándose
a partir de lo que ya se conocía, ¿verdad? Aquí un poquito con lo del hip hop, que ya sabemos que tenemos a DJs que quieren llegar a trabajar, cuando al final de cuentas también hay personas que quieren bailar, que se van mezclando, que se van fusionando, y que entonces todas estas artes se van amalgando porque cada quien lleva además su pedacito de historia que está tratando de recobrar y sacar en su propia forma, ¿no? Cómo pasa esto por el movimiento jamaiquino, y entonces pasamos como a todo el reggae, inclusive entonces el dub, y etcétera, y que no queda nada más en géneros musicales, sino que también se extiende como a géneros de la comedia, de la protesta un poco más contundente. Y entonces aquí, para mí, por lo menos mi punto es cómo realmente estamos dentro de las artes musicales, las letras, inclusive las escénicas, en constante movimiento, como mencionaba Ernesto, ¿no? Acaba una cosa, comienza otra, y vamos en constante evolución. Entonces, para puntuar un poquito más sobre qué exactamente es el spoken word, yo quisiera más bien dejarles con las palabras de Roberta Stella Dalva. Ella es una brasilera increíble, ahorita trabajando, es directora teatral, es actriz, pero hace también spoken word, y me llama mucho la atención, como desde su propia resistencia personal. 2 minutos, si quisieran ver esta conexión. Lamento haber, en realidad es una escogencia muy clara el haber escogido un texto en portugués, porque para mí hay un punto ahí, que inclusive ni siquiera comprender el idioma tal cual, cada palabra, si no lo manejamos, es innecesario a veces en este tipo de arte, ¿no? Porque nos transmite tanto la cuerpa, y lo vamos a ver más adelante, la cuerpa tanto como la palabra hablada nos transmiten cuestiones viscerales de los artistas que no pasa por la comprensión literal de lo que nos dice. Sin más, les comparto un poquito este arte en resistencia. É difícil mesmo nesses tempos, né, onde somente a área que eu trabalho, hip hop, os movimentos negros, né, você vê tão poucos negros ocupando papéis, essa luta cotidiana, os 400 anos de escravidão que a gente teve no Brasil e que não foram ainda passados a limpo, e esse desequilíbrio. Então a gente vai cantando e transformando em poesia para não se arrebentar, assim como fizeram os meninos que dançaram hip hop, cantaram e pegaram o microfone. O que fazer com essa energia, com essa raiva, com esse enfrentamento diário? Há quem consiga transformar em poesia, há quem transforme em outras coisas, mas são todas maneiras legítimas de viver na Terra. Então, falando sobre isso, eu vou fazer mais um poema que se chama Diáspora, louvando a todos os ancestrais e a todas as pessoas que deram a vida, porque se a gente está aqui podendo ouvir o que quer, podendo falar o que quer, podendo fazer o que quer, porque muita gente deu a vida para que a gente pudesse estar aqui agora. Abrem-se as portas e a diáspora Hola, Ang. No escuchamos tu audio del video. abolicionistas, sí. guerrilheiros, lutadores, Listo, guerreiros, muchas gracias. Disculpe, todos vamos que de nuevo, perdón. Disculpe. nesses tempos, né, onde somente a área que eu trabalho, hip hop, os movimentos negros, né, você vê tão poucos negros ocupando papéis, essa luta cotidiana, os 400 anos de escravidão que a gente teve no Brasil e que não foram ainda passados a limpo, e esse desequilíbrio. Então a gente vai cantando e transformando em poesia para não se arrebentar, assim como fizeram os meninos que dançaram no hip hop, cantaram e pegaram o microfone. O que fazer com essa energia, com essa raiva, com esse enfrentamento diário? Há quem consiga transformar em poesia, há quem transforme em outras coisas, mas são todas maneiras legítimas de viver na Terra. Então,
Então, falando sobre isso, eu vou fazer mais um poema que se chama Diáspora, louvando a todos os ancestrais e a todas as pessoas que deram a vida, porque se a gente está aqui podendo ouvir o que quer, podendo falar o que quer, podendo fazer o que quer, porque muita gente deu a vida para que a gente pudesse estar aqui agora. Abrem-se as portas e a diáspora se levanta e espanta. A dor, o medo, a dúvida, inseguranças, desconfianças, complexos de inferioridade, inconsciência, esquecimento. Não dá mais para disfarçar. A hora é agora. Chegou o momento. Identidade. Qual é a sua? Quem é você? Seus pais e os pais de seus pais? Qual a origem da sua cultura? De onde vieram seus ancestrais? Pois respeitar quem veio antes é ensinar quem vem depois, ativar a história, ativar a memória, saber quem é quem, dar nome aos bois. Angela Davis, Luísa Marinho, Patrick Lumumba, Milka Cabral, Solano Trindade, Mestre Neu, Malcolm X e James Brown, Stephen Biko, João Cândido, Bob Marley, Huey P. Newton, Martin Luther King, pastor na vida e na morte, guerreiro da marcha da libertação e de todos os mártires da paz, perseguida, abolicionistas, guerrilheiros, lutadores, guerreiros quilombolas, e todos que lutaram e deram a vida para que pudéssemos estar aqui agora. Nesse momento entramos em cena, pedimos a todos a participar, e no passado nos foi concedida a permissão para começar. Oxalá, meu pai, tem pena de nós, tenha dó, se a volta do mundo é grande, seus poderes é bem maior. Planto os meus santos, abro meu canto, me visto de fé, de amor e de paz. Vejo uma estrela se aproximando, toda a grandeza dos orixás. O brilho da lua, do ferro, do fogo, da terra, da lama, do vento e no mar. Peço licença e vou chegando. Respeito e humildade, eu quero é cantar. Poder para o povo preto. Muy bien. Escojo esto no casualmente, ¿verdad? En cuestión de 2 minutos esta mujer puede reventar un auditorio, ¿no? Con sentires muy necesarios de una manera política, pero además no solo está su cuerpo hablando, está su voz cantando, es una declamación perfecta a muchos niveles, ¿no? En donde, como mencionaba, no es absolutamente necesaria la comprensión literal de cada una de sus palabras para entenderle la energía, para entenderle el mensaje que nos está queriendo hacer llegar, para entender su resistencia, ¿verdad? Hay una recuperación de las figuras históricas de alta importancia en el tema que está tocando. Es una contracultura clarísima, ¿no? En cuestión de 1 o 2 minutos, un juego de palabras, por supuesto, muy puesto, muy preciso, ¿verdad? Como una rítmica es un talento increíble, ¿no? Ahora, eso no necesariamente necesita nacer desde la teoría, aunque con la teoría básicamente se puede fortalecer rápidamente. Yo les voy a aprovechar los pocos minutos que me quedan aquí para tocar un poquito a nivel teórico también sobre este arte, porque me parece que es muy completo. Y entonces también ahí es un poco de la revisión teórica que podemos hacer sobre las artes que también viven en la resistencia en ambientes que no son académicos para nada, sino que están haciendo en la calle desde la lucha, ¿no? Y me parece a mí que comprende, si bien podemos entender, por ejemplo, en esta comparación que les hago entre los elementos teatrales y los elementos literarios, así como en el teatro podemos decir, bueno, contamos con una dirección, sonido, escenografía, público, guión, iluminación, maquillaje, vestuario, todo este aparato teatral que necesita una cantidad insuperable de no solo de fondos, sino de personas, ¿verdad? De capital como humano, tanto como de producción, de todos los gastos que podemos ver en esto, ¿no? A nivel del spoken word, todo eso va dentro del ser, en la construcción de los elementos teatrales intangibles, que son tanto como cuando se vuelve la onomatopeya mi mejor arma para construir algo que si bien no le puedo poner un valor tanto como lo puedo hacer al maquillaje, la iluminación y al técnico que está subiendo el tacho, sí va en el uso de los diferentes elementos literarios compuestos en un solo texto que lleve un contenido muy claro, que esté posicionado de una forma muy particular, toda esta otra magia que también necesita suceder, ¿no? Es una construcción
tanto de flujo natural en algunas personas talentosas que lo pueden lograr así, como una construcción muy premeditada de dónde posicionamos eh, palabras en específico, ¿no? Y para eso la poesía como tal nos deja toda esta estructura, tanto de versos como estrofas, de poemas, de cómo los podemos nombrar. Aquí los pongo un poco por encima, que son ya algo que podríamos puntuar durante semestres, ¿no? Sobre la medida silábica, las estrofas, cómo las podemos construir, si, cuál es el tipo de rimas que podemos montar, que si lo hacemos en tres, entonces estamos mezclando el A, B, A, la cuartilla, los sextetos, los nombres que pueden llevar cada una de ellos, ¿no? Si estoy mezclando 4 estrofas y luego 3, entonces estoy entrando en los sonetos, que si las licencias métricas me dan para hacer diéresis, que todo esto es como un arte que podemos dar, que podemos entrar para construir de mejor forma y una forma más, no sé, tal vez sí premeditada, pero también una maestría técnica que nos podría adelantar, eh, tanto como lo podemos hacer el referir a una imagen, lo que mencionaba él, llevar una narrativa, lo que mencionaba eso sobre el cuento, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Con qué es lo que voy a jugar? Estoy trabajando con la audiencia como un público meta, ¿qué es lo que quiero lograr en ellos, ¿no? Y no es lo mismo lograr rimar que mantener un ritmo. El ritmo lo puedo llevar en el cuerpo, como lo lleva esta intérprete escénica, como lo puedo llevar en la palabra únicamente, como lo puedo hacer en el juego que hago, entre los silencios que hago, las pausas, igual que la música, ¿no? Es una composición de un, de un, perdón, como de una pintura tan compleja como cualquier otra, ¿no? Si juego a partir de las consonantes y las vocales o solo las consonantes, si hago los cruces o simplemente rimas un poco más tradicionales, si quiero rimar por cualquier lado, lo quiero hacer algo libre, sin métrica, no hay una rima y me desligo de todo, o si lo hago realmente en ciertas estructuras básicas, ¿no? A dónde quiero puntuar, qué es lo que quiero decir. Y en el spoken word, extrayendo todo esto a nivel teórico hacia lo que es el arte, lo que yo llamaría poesía performática, y en solo esto, de entre palabra hablada y poesía performática o spoken word, podríamos pausar durante horas, ¿verdad? Las diferencias de lo que estamos nombrando y cómo, de dónde queremos posicionarnos para ello. Pero hay elementos claves, independientemente de cómo lo llamamos, que podemos definir como estos que les presento ahorita: la rima, la repetición, la improvisación. Hay un juego de palabras en donde no únicamente vale esa destreza lingüística o de montaje de lo que estamos queriendo comunicar, sino que también se exige hasta cierto punto algún tipo de tema que nos lleve a un vínculo político en donde haya una transformación del contexto inmediato en el que estamos relacionándonos. No necesita siempre pasar por ahí. Hay spoken word que es muy romántico, pausado, lento, todo se vale. También hay un poquito en este arte del valerse desde la contra, que también permite y flexibiliza muchísimo de lo que hacemos, pero los spoken words como más potentes han logrado hacer cambios inclusive a nivel racial, comunitarios, de movimientos. Ahí podría con un poquito más de tiempo expanderme un poquito en todos los movimientos sociales que han gestado, ¿no? Pero que además interactúan con otros cuentos. Y para mí, inclusive, ha sido importante últimamente recopilar cómo inclusive es una práctica performática perfecta. Es decir, según los parámetros que nos establece Diana Taylor, como la grande, ¿verdad? Como teórica, por lo menos inclusive sobre las políticas como suramericanas, en términos del performance, el spoken word inclusive entra en estas relaciones, ¿no? En donde es una práctica activa que únicamente se activa en el momento en que sucede, en donde quizás las personas ni siquiera sepan que está siendo interpeladas o que se está generando para ellos, pero sí hay un cambio a partir de una crítica y una creatividad en la repetición que lleva genuinamente a nuevas construcciones sociales. Entonces estamos hablando aquí inclusive de una herramienta y que para nosotros, a mí por lo menos en lo carnal, en la práctica cotidiana, me lleva a movimientos del activismo muy particulares dentro de las disidencias sexuales y de género, por ejemplo en Costa Rica o en el nivel centroamericano, en donde inclusive remonto a donde Taylor, que nos dice no podemos estarnos preocupando por ser originales o auténticos conforme estamos creando. Esas son preocupaciones que no aportan al proceso creativo, ¿no? Si sabemos que estamos trabajando desde una ardua pasión por el arte literario, por la palabra hablada, por el contexto, por lo que estamos cambiando, la preocupación de, uy, ¿esto es mi palabra o es la de alguien más? Eso es como una preocupación, menciona Taylor, que no nos va a aportar tanto como lo que sería
un acto político de resistencia, no solo a las leyes económicas, sino a las maneras en las que nos vinculamos con los sistemas de poder, de las instituciones, diversas relaciones en las que podemos entrar en el nivel cotidiano, ¿no? Eh, los actos performáticos inclusive son una manera de entendernos a nosotros mismos, y los actos artísticos nos desvelen inclusive nuestros propios intereses, nuestras propias contraculturas, ¿no? Y que son un acto esencial para la transmisión del conocimiento social. Inclusive generan procesos identitarios, por medio de la reiteración nos ayudan a inclusive plasmar una nueva estructuración en donde se interrumpen inclusive circuitos de industrias culturales que ponen en cuestión mucho qué es lo que se estamos esperando, inclusive del artista, ¿no? Con productos finalizados, en donde inclusive se trata de buscar un poco de diálogo contra la censura, que es como los actos performáticos más usuales, ¿no? De este diálogo con los sistemas de control y de poder directamente, ¿no? Como algo muy, muy poderoso. Romper las normas en este arte es como la norma, lo que recobra Taylor en ello, ¿no? Que a pesar de los retos, las definiciones y las convenciones, nosotros transgredimos barreras, rompemos los marcos y desafiamos los límites y las reglas. Por tanto, la única regla se vuelve que romper la regla es la norma de los actos performáticos que tenemos, ¿no? Y son tecnologías, inclusive, y aquí voy llegando casi que al cierre, en donde podemos también remontarnos en los aspectos mediáticos para generar un poquito más de impacto con aquello que hacemos. Y en este momento, inclusive a partir de la pandemia, eso fue muy claro. Disculpen la alarma. Es inclusive el Instagram TV o el YouTube, el canal de YouTube o todas estas nuevas medias como formas muy, muy inmediatas de compartir el arte que hacemos, son inclusive herramientas que nos permiten exponencialmente llevar estas luchas no solo al marco continental inmediato o la territorialidad inmediata, ¿no? Aparte, ha sido parte de la pandemia que hemos generado redes inclusive de improvisación, por ejemplo, de clowns, finalmente teniendo que hablarse con los rusos para poder construir, ¿no? Y esto es algo que pasa mucho en la palabra hablada, que es una tradición que nos podemos conectar desde diferentes niveles. Todo esto lo menciono únicamente para recordarnos, ¿verdad?, que en la medida en la que nos vulnerabilicemos es como podemos llegar inclusive también a la parte más genuina de las personas a las que queremos interpelar. Lo recuerdo nada más porque para mí siempre es clave decir, no necesito ser la próxima Diana Taylor ni la próxima Regina José Galindo, por más que las ame y las adore. Es que hay resistencias en el cotidiano, en nuestros entornos, que como artistas podemos impactar, ¿no? Entonces también es una decisión sobre a dónde llevamos nuestro cuerpo, de cuáles herramientas nos valemos, qué es lo que queremos generar a nivel contexto. Si queremos, yo sé que no hay una obligación del artista a ser este héroe social, ¿no? No hay que ser la heroína de nuestros contextos políticos y sociales, pero tenemos la posibilidad de serlo, ¿no? Y hay herramientas tan ancestrales como nada más nuestra palabra, que a pesar de que tal vez en las academias digamos, puchica, pero no he tenido que llevar 4 años para saber poner la iluminación correcta, con el vestuarista perfecto, con esto y esto y esto, es muy sencillo a veces, ¿verdad? Es como, soy yo con lo que me rompe en la noche, en el mediodía, en una frase, soy yo con lo que no puedo más, que no puedo decir de otra forma. Y eso se vuelve tan potente como aquella hora que pasamos 4 años pensando, inclusive con los bailarines y las marcas y los tiempos y los puntos y los comas, ¿no? Es como, son diversas formas de relacionarnos. Eso es como lo que quisiera dejar acá. Muchísimas gracias. ¿Cómo rompo ese silencio? ¿Qué? Ahora sí. Quería hablar, pero no me dejaba este chisme. Con mucho gusto, dicen allá, te escuchamos, Angie, Ernesto, muchas gracias. Quiero pedir, por favor, sí, aparte del aplauso, que abran todas sus cámaras para que les vean que ahí están y que están atentos y gustosos de esta charla y que le den sus aplausos. Pero aparte, quiero pedirles si hay alguna pregunta pues que levanten la mano, que comenten, aunque sea en el chat, para que digan si tienen algún comentario que hacer con respecto a las ponencias de esta tarde. Bueno, yo tengo una pregunta.
Adelante, adelante. Gracias. Bueno, me quedé con la duda, o sea, hablando del spoken word, o sea, como tal, o sea, ¿cómo? No sé, es que no tengo la idea de cómo definirlo. Claro. Yo lo posiciono desde la poesía performática. Hay quienes lo traducen literal y le dicen palabra hablada. Para mí hay bastante que contradecir ahí en términos de la palabra hablada. No es solo una palabra que digo, no. Hay todo un acto teatral que está sucediendo ahí. Hay todo un compendio de, pero es que inclusive de diferentes ramas artísticas que hacen que eso sea performático por sí solo, si lo llevamos más allá de leerlo del texto y nada más declamar, ¿no? Hay diferentes teóricos, sociólogos, inclusive estadounidenses y no, ¿verdad? De diferentes puntos en donde coincidimos que es más allá de algo que yo puedo nada más leer y decir, ¿no? Es como un poquito, el spoken word creo que hace un impacto social en el momento. Entonces, por eso se le llama poesía performática. Creo que puedes tomar lugares, o poesía hablada, o palabra hablada, o poesía performática, o spoken word, tal cual. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera participar? Yo, Adelante, Ana. listo. Bueno, a mí me costó un poquito de trabajo entender algunas cosas. El audio estaba muy, muy, muy bajito, pero me apoyé con las diapositivas. Creo que el hecho de que es porque tiene muchísima información que de verdad es sorprendente y es muy satisfactorio que nos compartas todo, todo esto y trabajarla y mencionas que es muy importante como hacer énfasis en la situación mundial que estamos padeciendo ahorita, que es la pandemia. Siento favorecer a esta situación de lo que nos hablas, como la expresión corporal, el hecho de que no nada más es necesario verlo, sino también escucharlo y sentirlo, ¿no? Lo que hacemos los artistas en escenario, la transmisión de todo ese sentir al hacer un movimiento, por ejemplo, los bailarines, el músico, pues por medio de un instrumento, el artista plástico por una pintura, de teatro, pues ni se diga, ¿no? O sea, el interpretar tantísimos personajes y todo eso, como es importante ver que no nada más es con la voz, sino con las expresiones faciales, expresiones corporales, con el sentimiento que emana de nuestro cuerpo, cómo es posible llevarlo hacia la otra persona. Todos estos movimientos a lo largo de ese tiempo se me hacen sumamente importantes porque creo que también a lo largo de la historia hubo muchísimas restricciones, las cuales ahora creo que se interpretan, pero tal vez de una manera diferente, han como evolucionado. Y me gustó, la verdad estoy muy agradecida con la información que nos compartiste y ojalá si se pudiera, quiero hacer una petición en el grupo, si nos pudieras compartir como algunos links o incluso las diapositivas para tener como material en el cual estar repasando esta información. Es todo. Gracias. Será un placer rotundo. Las paso a Ernesto, Zaira, lo que fuera, les paso la diapositiva tal cual y ahí vienen más enlaces y también es lindo perderse y encontrar su spoken word, el artista spoken word favorito también. Hay muchos tonos, hay muchos tipos, hay muchos temas, ¿verdad? Y hay también celebraciones a la estrella y a la luna y está bien, todo también, ¿no? Le agradezco mucho. Y celebración a nuestros ponentes de esta tarde con el boom de la literatura hispanoamericana, con Ernesto Poblano y con Angie Asofeifa, hasta Costa Rica. Les agradecemos mucho sus ponencias, su presentación esta tarde aquí en la primera semana de la música latina. Alice, si gustas hacer algún cierre para esto.
Sí, claro, con gusto. Bueno, agradecida con ustedes de nuevo por su participación, enriqueciendo a los estudiantes. Sé que muchos van por la rama literaria y creo que les ha sido de utilidad esta plática y sus conocimientos y toda la experiencia que tienen. Darles siempre ese reforzamiento dentro de sus materias y todo lo que ustedes dicen, creo que es mucho más enriquecedor y que se queden con ello, que lo aprovechen y yo a ustedes de manera especial agradecerles por esta oportunidad de compartir con ellos y de estar en esta plataforma del instituto. Muchas gracias y pues bueno, siempre serán bienvenidos, siempre. Gracias a ti, Angie, desde Costa Rica, y a ti, Ernesto, pues, Es un placer. mexicano. Sí, Un abrazo fuerte para ustedes y seguimos siempre aquí, al pendiente de ustedes y sus lindas palabras y conocimientos, ¿no? Que es muy importante lo que ustedes saben. Toda esa trayectoria de conocimientos que tienen es muy, muy enriquecedora para los estudiantes. Muchas gracias. Gracias a ustedes, de verdad. Gracias. Gracias. Agradezco la presencia de los participantes a lo largo y ancho de la República Mexicana, así como de diferentes países de América Latina que nos acompañan: Costa Rica, Venezuela, Colombia, Bolivia, Cuba, Argentina. El día de mañana, estable. Así que por favor no se lo pierdan. Y gracias, Ana Karen, nos dejaste aquí en el chat la forma de encontrarte en las redes sociales. Ernesto, si nos ayudas también dejando también tus datos en las redes sociales para que pues podamos seguir tu trayectoria. Les agradecemos mucho su presencia. Les pido por favor, si por última vez prenden sus cámaras para que hagan una fotografía del evento y que todos aparezcan en esa fotografía. Y bueno, pues les agradecemos mucho esta tarde su presencia. Hasta mañana. Hasta mañana.